de que si me acostaba contigo ibas a matar a Mati. ¡Adela! Me dijo que no le hiciera nada a su noviecito, pero ¿qué crees? Que los accidentes pasan, ¿no? Lo que sí no entiendo es cómo mi jefe, tan ruco, puede andar con una mamazota como tú, tan rica, tan brava. ¿Cómo le hizo? ¿Te crees muy lista yendo al bar donde trabaja mi mujer para hablar con ella? ¿Qué pretendes? ¿Que se entere de todo? ¿Este dinero es para caridad o para limpiar tus culpas? Porque si es así, no lo quiero. Nada me va a detener. Aunque me maten, voy a acabar con todos esos imbéciles, desgraciados, infelices. Mamá. Me dijiste mamá. O sea, que tienes familia. No, pues, ¿qué dijiste tú? ¿Que me parí una hiena? Pues claro que tengo mamá. La mamá por la que soy capaz de hacer lo que sea. Ya. ¿Y tu mamá está en peligro? ¿Por qué dices eso? Pues porque se siente, mija. Toco la puerta, me dices mamá. Te veo llorando. Eso es un asunto privado. Así como esta casa también es un asunto privado. Así que yo no sé a qué viniste ni me interesa, pero por favor, si eres tan amable de largarte de aquí. Siéntate, estás en tu casa. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué estás así? ¿A quién estuviste golpeando o qué? ¿Qué te hace pensar que puedo estar golpeando a alguien? Es que tiene los nudillos rojos, hombre. Yo sé reconocer perfectamente. ¿Qué? Cuando alguien se agarra a madrazos. Claro. Si yo sabía que eras de las mías, cuando te vi dije, esta vieja es de las mías. Pero ahora lo confirmo. Eres de las mías. Chido por eso. Tome, policía. Carlos, Ramírez, llévate al niño un segundo, por favor. Sí, claro. Sí. Jóvenes, oficiales, ¿me pueden dar un segundo? Sí, necesito un poco de privacidad. Dígale a Ernesto que me prepare un cafecito, por favor, que está horrible. Carlos, por favor. Oye, Cristóbal, ¿ya eres papá? ¿Llegó la cigüeña y todo? No. Es una larga historia, pero me imagino que tienes cosas importantes que decir, Carlos. A ver. Bueno, sí, hermano. Mira, lo que pasa es que, pues, tú eres el único policía que yo conozco, ¿no? Y estoy seguro que no me vas a pedir mis papeles para ayudarme en lo que realmente importa. ¿En qué te puedo ayudar, cuñado? Mira, es que lo que pasa es que hace muchos años, cuando yo estaba buscando a mi hijo Rodrigo, siempre que acudía a la policía, ellos terminaron tratándome como si yo fuera el criminal. Bueno, pero en ese entonces no nos conocíamos. Y bueno, también sé que eres un caballero, un hombre de palabra y necesito que me jures algo. Bueno, siempre y cuando no hayas cometido un delito, pues sí, te lo juro. No, ¿cómo crees? No, necesito que me ayudes a buscar a una mujer. Mira, es ella. Se llama Laura Morales. Hola. Gracie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tía, déjame ir al baño. Sí, corre. Hola. ¿Dónde está Fly? Está atrás, por donde están los cuartos. Aquí. Ay, perdona que venimos sin avisar. Lo que pasa es que al niño le urgía entrar al baño y pues como me quedaba de camino aquí, mejor me paré. Ay, no, qué bueno que vinieron. Te ofrezco agüita. No te preocupes. No, está bien. Ok. Más bien lo espero y... pues mientras te pregunto, es que me dijo Jimena que el otro día... Pues pasó por ahí, por el bar, una mujer preguntando por mi marido. ¿Tú sabes quién era? No, sí me acuerdo de ella, pero no sé quién es. Y, bueno, qué quería o cómo era, no sé, físicamente, gorda, flaca, chaparra, alta, bonita, fea, no sé. María Bonita, tú. Y aparte bella esa familia que tienes con tu esposo. Se ve que son muy felices. Sí. Bueno, sí, olvídalo, no importa. No, más bien cuéntame cómo estás tú con Rodrigo y cómo van las cosas. Bien. Bueno, de hecho, vine por unas cosas porque ya encontramos departamento. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Gracias. Pero ¿por qué no te siento tan contenta? Ay, no, sí estoy, pero... Nos vamos a mudar al mismo edificio donde vive Mati. A ver, carnal, ya te lo dije. Vinimos a buscarte porque te vamos a proponer un negocio. Ajá. ¿Tú cómo sabes que yo trabajo aquí en las tardes? Pues muy fácil, me lo dijo Sharon.
Te lo dijo Sharon. Pues yo no recuerdo haberle dicho nada a Sharon. A ver, ya, bueno, mucho bla, bla, bla y muy poca acción, ¿no? ¿Vienes o no vienes? ¿Quiénes son ellos y qué hacen afuera de mi casa, Luis? ¿Qué tal? Niña linda y millonaria. Laura Morales. Es que me suena el nombre. ¿De verdad? ¿Dice que su desaparición tiene que ver con pandillas? Y no con cualquier pandilla, con la mismísima colonia. A ver, Carlos, ¿cuál es tu vínculo con la desaparecida? Perdona la pregunta, no tiene nada que ver con algo personal, simplemente parte del protocolo. No, yo sé. Bueno, es la mamá de una amiga del barrio. Ya, bueno, no es tu familiar, Carlos. No es menor de edad, entonces dijiste que era alcohólica, ¿no? Pero se está recuperando, ¿eh? De verdad. Iba muy bien. Sí. También la desaparición fue hace muy poco tiempo, entonces lo mejor que puedo hacer por ti, Carlos, es ayudarte a buscarla. Yo, personalmente, nada oficial por el momento. Con eso me basta, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues lo que te pedí, ¿no? Sí. Ni una palabra a nadie. Especialmente a Felicia. Bien. Somos amigos de Luis. ¿Y ustedes qué onda? Sí. Sus y ellos nomás me dieron un ride. Pero ya se van, ¿verdad? Pues mucho gusto entonces. El gusto es mío. Luis, yo mejor me voy a la casa. ¿Y tú qué te traes con esta? ¿Es tu novia o qué? No, claro que no. Pues si no, se nota a leguas que le gustas. Y si ella vive en esa mansión, tú nos puedes ayudar a entrar. Niños, rápido que nos vamos, ¿eh? Termínense eso rápido, por favor. Oye, entonces, ¿de veras crees que a Mati le gusta a Rodrigo? Sí lo creo. Pues no sé. Es que la verdad, yo creo que esa muchacha se ha equivocado varias veces, pero de eso a que sea de esas que van ahí por la vida ofreciéndosele a los hombres, pues no me parece. Es que lo ve muy raro. ¿No te diste cuenta cuando lo conoció en el bar? No, yo no le vi nada raro. Bueno, sí estaba como enojada y nerviosa, ¿no? Pero tampoco la vi coqueteándole ni nada por el estilo. Ay, ya, Gracie, olvídate de esa mujer, mira. ¿Por qué no te concentras en hacer que este bebé nazca muy sanito, que todos estamos locos de emoción para que ella llegue? Pues sí, tienes razón, pero... Ay, no, ¿pero qué? No me digas nada. Mira, de veras, hazme caso. Por lo menos porque soy más vieja que tú, hazme caso. No, en serio. Mira, la vida está llena siempre de momentos buenos y momentos malos, y más cuando vives en pareja, ¿no? Pero la verdadera felicidad, Gracie, solamente se conoce en tu casa. Puertas adentro con tu esposo y con tus hijos. Nada más. Pues es que todo lo que me dices suena muy bonito. Pero en cualquier momento los hombres se van. No, eso no es cierto. No, y no porque le haya pasado a tu mamá te va a pasar a ti. Deja de pensar eso. Ten más fe y más confianza en ti y en Rodrigo. Bueno, hablando de Rodrigo, yo creo que me está esperando. Voy por las cosas, ¿sí? Te acompaño para que no cargues. Sí, sirve que conozco el departamento. Va. Niños, apúrense. Ya nos vamos. Una oportunidad no podemos dejarla así. Esta casa está perfecta para vaciarla. ¿Cómo se llaman los que viven aquí? Sanders. Es la familia Sanders. A ver, ¿y tú qué no sabes? Pues ahí lo dice en el buzón, Willy. A ver, vas a sacar una copia de la llave. Nos vas a avisar cuando no haya nadie y nosotros vamos a entrar. No, Willy. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque no quiero que robe esta familia, por ¿Y eso. por qué no? ¿Es por la ricachona que saludaste? No, es por el dueño de la casa. Él es un periodista, es muy conocido, tiene muchos contactos, Willy. Si nos agarran, nos pueden meter a la cárcel. Mira, tú y yo podemos seguir con nuestros negocios, ¿eh? Después me dices para qué viniste a buscarme. Supongo que para proponerme otro, ¿no? ¿Es eso? Voy a regresar a chambear y te busco. Pero por favor, no regreses aquí. No la riegues, que no quiero tener nada que ver con las pandillas. Nada que ver con las pandillas. Mija,
Si eso se te vibra, cómo caminas, cómo me hablas, cómo te mueves, eso se huele. Bueno, ya, dime, ¿qué viniste? Vengo a pedirte que no le eches más leña al fuego. Que no me eches más mala vibra con mi jefe y con mi carnal, que mucho trabajo me está costando ganarme su confianza. Mientras no te metas conmigo, ni con los míos, no tengo nada que decir de ti. Y una vez te voy a contar otra cosa para que te quede bien claro. Yo con tu jefe no tengo nada que ver, ni con tu familia, pero sobre todo contigo. No quiero tener ningún trato en la vida. A ver, ¿de qué va? ¿Dónde creciste? ¿Cómo estás, señora? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros venimos a acompañar a Gracie, que tenía que traer sus cosas. Ya quedamos, ¿no? ¿Se puede saber qué haces hablando con esta mujer? Nada. Flaquita, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué onda? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Tu jefa regresó? ¿Apareció? No, ojalá, pero no, ni las luces. ¿Qué onda? ¿Por qué te tardaste tanto en la comisaría? Es que pasé a la tienda. Espérame. Mira, esto es para ti. No, hombre, no puedo, Carlos. Claro que puedes. Más ahora que nunca. Ahorita que tu mamá está desaparecida, tenemos que estar comunicados, bien comunicados. Ándale. Gracias. ¿Y qué te dijeron en la comisaría? Bueno, que no ha pasado tiempo suficiente para poder declarar a tu madre como desaparecida. Yo por eso no te llamé, para no preocuparte, pero lo bueno es que tengo un amigo policía con el que hablé y va a iniciar una investigación especial. Espérame. Que yo sepa, tú nada más tienes tratos con un policía, Carlos. Ese amigo que va a ir a buscar a mi mamá no es el hermano de Felicia. ¿Y ustedes qué hacen? Si el piso está muy sucio, ¿a sacarle brillo? ¿A trabajar? Dios mío. ¿Qué te pasa, Felicia? ¿Te veo como triste o enojada? Un poco de las dos. ¿Y eso por qué? Pues me siento agüitada y al mismo tiempo el coraje es lo que me mantiene en pie de guerra. ¿Por qué? Pues, ¿por qué va a ser? Por lo de siempre. Ya sabes que mi dolor tiene nombre, se llama Carlos y se apellida Mores. Nos peleamos. Ay, pero esa es una pelea de novios como cualquier pareja. No te preocupes, eso se arregla fácil. Un poquito de platiquita y otro poquito de apapacho y ya está. ¿Y si no vuelven? Si tú siempre me has hecho el amor, aunque te estés muriendo de cansancio. Bueno, Felicia, ya. Basta, ¿no? Ya te dije qué es lo que me está pasando. Si no quieres creer, bueno, pues ¿qué hago? Ya me voy. Permiso, nos vemos. Carlos. Desde que nos peleamos no he sabido nada de él. ¿Tan mal está? ¿Cómo se te ocurre pedirle ayuda al hermano de Felicia? Ella estuvo en mi casa, en la casa, cuando me robé su celular. Claro, me cayó el 20. Por eso Felicia conocía tu dirección. Seguramente le pidió ayuda a Cristóbal para que rastreara tu celular. Pero bueno, Cristóbal de alguna manera sabía, le sonaba el nombre de Laura Morales, pero no sabía ni de dónde ni por qué. Pues ya ves, ¿te das cuenta? Bueno, pero hay que pensar con la cabeza fría, no pasa nada. Felicia conoce a Laura Morales, pero no sabe que es tu mamá. Y Cristóbal no va a decir nada, porque es un hombre de palabra, te lo juro. Yo mejor me voy, de verdad, ya. ¿Dónde vas? ¿Te llevo? No, gracias. Ya has hecho demasiado por mí, Carlos, de veras. Yo voy a faltar al trabajo, pero tú no puedes faltar. Tú tienes que ir porque si nos van a correr a los dos. Bueno, por lo menos dime qué vas a hacer para quedarme tranquilo, ¿no? Nada, cosas mías, pero tranquilo que no es nada malo, ¿va? Vete. Está bueno. Pero si pasa cualquier cosa me llamas, ¿no? Sí, está bien. Te marco del celular que me diste. ¡Ey! Ustedes no pueden comer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, tía, no pasa nada. No, cochinadas hasta después de comer. No. Que esto es sano, nutritivo, sin calorías. Coman. No, que no. Ay. Bueno, no, que hasta después de comer, si no, el que van a regañar es a mí. Nosotros ya nos vamos, ¿eh? ¿Por qué se va? Pues si nadie nos está corriendo. Ya sé, hijo, pero estos niños tienen mucha tarea. Y yo quiero dejarlos aquí tranquilos para que disfruten de su nueva casa. Vámonos. Cuídense ¿Segura mucho. que se van por eso? Sí, mi hijo. Gracias, ¿Qué es eso? Como hombre. Despídanse de sus tíos rápido. Después de que comas. Ay, Dios mío. Bye, tita. Va, mi amor. Cuídense. Bye. ¿Sabes por qué se fueron?
Por esa cara de vieja amargada que traes, corres hasta... ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal, donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com, donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada